Hoy hemos celebrado esa preciosa solemnidad de la Natividad de San Juan Evangelista. Y pensaba haber predicado sobre un aspecto de San Juan Evangelista, que era San Juan Evangelista como profeta. Aunque después dije, bueno, dado que ha habido tantos profetas y todos los años predico, tanto en la fiesta de San Juan Evangelista como en la Natividad, como sobre él, podría hablar de los profetas en general. Pero después, y de los profetas, porque Jesús preguntó, ¿a quién habéis ido a ver al desierto? ¿Un profeta? Y dijo Jesús, sí, en verdad os digo, y más que un profeta. Entonces iba a hablar de los profetas, pero después pensé, ya que estamos en un convento de religiosas, podríamos hablar sobre las 7 profetisas de Israel. Porque hay 7 mujeres que se nombran de forma concreta como profetisas en el Antiguo Testamento. Otras más como falsas profetisas, pero hay 7 que se nombran por su nombre. Lo cual nos muestra que Dios escogió para llevar este don tanto a hombres como a mujeres. Fijaos que del mismo modo que nadie se apropia del sacerdocio, sino que el sacerdocio es una cosa dada por Dios, bien sea ahora por vocación, bien sea en el Antiguo Testamento porque le tocaba a uno por ser el primogénito del sacerdote, el sacerdocio es algo que nadie puede apropiarse, es un regalo que Dios da. Y por lo tanto no es algo ni para ser ambicionado, ni para luchar por conseguirlo. Tiene que haber la designación por parte de Dios. Lo mismo sucede con el profetismo. Me podéis preguntar qué hay que hacer para desarrollar tal virtud o tal otra, pero el profetismo es un regalo. No se puede hacer nada para conseguirlo. El que lo tenga, que dé gracias a Dios. Ambicionar lo extraordinario, además, siempre es peligroso. No es pecado. El que quiera pedírselo a Dios, buena cosa le pide. Pero del mismo modo que uno, en principio, no debe pedir ser obispo, el que quiera ser mayor entre vosotros, que se haga servidor, lo mismo pasa con lo extraordinario. Que otros lo tengan, eso sí. Fijaos también que el sacerdocio, tanto el del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento, era algo muy externo. El altar, las ofrendas, las oraciones, etc. Mientras que el profetismo es algo tremendamente interno. Es una visión, una locución, etc. Los dos son dones preciosos y los dos son distintos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, tras ese misterio de gracia que fue Pentecostés, en que bajó el Espíritu Santo en forma de fuego, salió Pedro a hablar a la multitud, levantó su voz con los 11 detrás de él y se dirigió a ellos diciéndoles: en los últimos días sucederá, declara el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Especifica, vuestros hijos y vuestras hijas, todos, sin distinción de nada porque uno sea hombre o mujer. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros viejos soñarán, incluso sobre los esclavos, tanto hombres como mujeres. Ni la edad, ni la posición social, aunque no lo menciona aquí, ya que dice toda carne, ni siquiera por el conocimiento de Dios. El que no sabe muchas cosas
puede ser el que reciba un don de Dios. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Hasta con niños en la historia del cristianismo. ¿Qué profecía que cita Pedro de Joel? Sin embargo, aunque sería otro sermón, el profetismo en los tiempos de la Nueva Alianza, volvamos hacia atrás, volvamos hacia las 7 profetisas. La primera mujer que el Antiguo Testamento denomina profetisa es Miriam. Miriam, entonces, la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó un tambor pequeño en su mano y con todas las mujeres salieron con tambores y danzando. Y Miriam cantó a ellos: «Cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. El caballo y el jinete los ha arrojado en el mar». El que la primera profetisa sea Miriam, yo veo aquí solapadamente un homenaje a la Virgen María. Curiosamente, de esta mujer se decía eso, que pudo ver el futuro, que Dios dio mensajes a través de ella, pero no se dice nada más. Se oculta. Era menos importante a los ojos de Dios que otros, Dios lo sabe. Quizás fue muy importante y quizás en esa sociedad quedó silenciado. Quizás otros profetas dieron mensajes que Dios vio más adecuados para conservarse, quizás ella ayudó más en lo concreto a aquellos que le fueron a consultar. La segunda mujer que es llamada profetisa fue Débora. Fijaos este fragmento tan primitivo que nos hace casi ver visualmente cómo era la vida de Israel en los tiempos de Jueces. Jueces capítulo 4. En aquellos tiempos Débora, la profetisa, mujer de Lapidot, estaba juzgando a Israel. Ella solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la colina de la región de Efraín. Y los israelitas iban a ella para recibir juicio. Fijaos, una simple mujer, vestida como todas las mujeres, que solía sentarse en una palmera, en una colina, en una región. Y venían desde lejos a consultarle. Es una escena preciosa. Le contarían sus problemas. Y ella, recibiendo visiones o locuciones de Dios, les diría: haz esto, no hagas lo otro, te aconsejo esto. Por supuesto que la mayor parte de lo que dirían no serían profecías, serían consejos de lo que debían evitar, de lo que debían hacer. Les daría directrices para acercarse más a Dios. Lo que el sacerdote hace en el confesonario, Débora, sin dar la absolución, lo hacía sentada junto a una palmera. Sin dar la absolución, aunque quizás muchas veces le diría: tranquilo, Dios te ha perdonado. Tranquilo, no te preocupes por eso que me has dicho. Ya estás justificado. Aquí veo un símbolo precioso de la confesión, aunque ella nunca dio la absolución. Era una simple mujer que hacía de intermediario entre Dios y los hombres. Tan grande fue su función en el pueblo elegido, que la llamaron, dice el Antiguo Testamento, madre de Israel. Perdón, una madre en Israel. Una madre en Israel. De nuevo aquí vemos preconizada otra vez la figura de la Virgen María en Débora. La tercera mujer llamada profetisa fue la mujer de Isaías. Solamente por un versículo, en Isaías capítulo 8, versículo 3, cuando dice de Isaías que fue a la profetisa y concibió y dio a luz un hijo. Como veis, es muy breve este versículo, pero también aquí podemos ver simbolizado la humildad, el quedarse en lo oculto,
¿Cuánto bien pudo hacer esta mujer? Y sin embargo, a lo mejor un versículo. Quizás, eso nadie lo sabe, quizás pudo ser más santa que su mismo marido, aunque en esa sociedad solo se le dedicara un versículo. La humildad, el estar en un segundo plano. Su marido era profeta, pero su mujer también. Y sin embargo, su marido escribió y escribió, su mujer no. ¿Cuánto hay en el libro de Isaías que a lo mejor se lo debe a las luces, a los consejos de su mujer, que quizás le escuchaba y le aconsejaba, oye, yo esto lo perfilaría de esta manera, lo matizaría así? No importa nada aparecer. Y aquí se ve simbolizada en un solo versículo para toda una vida la humildad de María, que se queda siempre en un segundo plano, que desaparece. La cuarta mujer, que es llamada así, fue Huldad. Aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Fijaos que dice: y así los sacerdotes Hilquía, Ahicam, Acbor, Safán y Asaía fueron a la profetisa Huldá, la mujer de Shalum, hijo de Tilpá, hijo de Arjás, guardador, custodio del lugar donde se guardan las ropas. Residía en Jerusalén, en el segundo barrio. Este versículo tan breve, aunque después les dice una serie de cosas, nos demuestra lo que es este don de la profecía. Los sacerdotes, 1, 2, 3, 4, 5 del templo, yendo a una pobre mujer a decir: ¿qué nos dice el Señor a través de ti? Aquí no hace falta esforzarse mucho en ver el símbolo de la Virgen María, consejera de los apóstoles, la mujer llena de Dios, morada del Espíritu Santo, que seguro que muchas veces irían a ella: ¿qué nos aconsejas? No aparece, pero estaba detrás, como la anterior. Como las grandes cosas del templo se inclinan ante los dones dados directamente por Dios. La cuarta mujer, llamada profetisa, era Noadía. Esta aparece en el libro de Nehemías, capítulo 6, 14. Y es muy curioso, porque dice el profeta que le hizo sentir temor. Es decir, fue una mujer que se le opuso y no especifica mucho, pero estaba en contra de los planes de Nehemías, al que claramente bendijo el Señor. Claro, no se nos dice nada más. Algunos, incluso de los judíos, decían: igual fue una falsa profetisa, puesto que se opuso al hombre de Dios. Bueno, yo creo que en esta ambigüedad hay un mensaje de Dios. Porque veréis, hay varias posibilidades: que fuera una falsa profetisa desde el principio, que fuera buena al principio y se volvió mala después, o que fuera buena pero se lo puso sin razón, se equivocó de buena fe. Existen estas tres posibilidades, y el que el texto no especifique cuál de ellas es la verdadera tiene una enseñanza, y es que Dios nos dice: hijos míos, todo es posible, todo debe ser discernido. Incluso alguien puede ser bueno al principio y corromperse por la soberbia al final, o alguien puede ser bueno y en algo en concreto equivocarse. Así que la necesidad de discernir, de estar atentos, por muy buena que sea una persona, han podido pasar años y ha podido llenarse de soberbia. Por supuesto
que ante el mensajero de Dios, ante el que nos habla de parte de Dios, debemos inclinar la cabeza. Pero Dios, cuando quiere dejar muy claro quién es su mensajero, lo deja claro. Y cuando no está claro, no está claro. Eso pasa con personajes del Antiguo Testamento. Hubiera sido una locura enfrentarse a profetas totalmente avalados por Dios, porque estarías enfrentándote a Dios. Pero otros no estaba tan claro. Aquí está el claro. Aquí está el caso de Noadía. Por lo tanto, obediencia total al profeta de Dios. Obediencia total. Pero si no está claro, discernamos. Un ejemplo clarísimo de obediencia total, si hubiéramos vivido en la época del Padre Pío, con unos signos tan manifiestos de que Dios estaba con él, habría que haberle escuchado como a un hombre de Dios. Si uno hubiera vivido en la época de la Madre Teresa de Calcuta, pues si ella te decía que de Dios venía algo, escúchale. Yo me acuerdo de un sacerdote que ella fue a escuchar una charla suya en Filadelfia. Perdón, sacerdote no, banquero, laico, banquero. Cuando acabó la charla, esperó a que todo el mundo le saludara, tal, y cuando ya todo el mundo se marchó, se acercó a él y le dijo: oiga, he visto sobre usted el sacerdocio. Él ni se lo había planteado, quería santificarse como un laico. Entonces cogió un papel, escribió unas cosas, lo puso en un sobre y le dijo: cuando lo haya decidido, dele esta carta a tal obispo. Bueno, él inició un proceso de discernimiento, lo pensó, oró, y al final de unos meses dijo: sí, veo que Dios me ha llamado. Le entregó la carta a un obispo que le había dicho ella, y en la carta ponía: ordene a esta persona y ordénelo cuanto antes. Pues ya está. Es una mujer que era santa, que él haga sus estudios y cuanto antes, en cuanto acabe lo mínimo necesario, que se le ordene. De ella me fío, no necesito discernir nada. Así que vemos la belleza del profetismo y la seguridad. Tantas veces he hablado de la necesidad de discernir, pero sin embargo, en muchísimos casos está claro. En muchísimos casos es Dios el que habla a través de sus santos. Y eso lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la Iglesia, por lo que dijo el profeta Joel y que lo repitió San Pedro, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Pues nada más, he dicho 7, pero la verdad es que solo me salen 5. He ido buscando estos textos de profetisas, a lo mejor es que son 5 solamente. Y la última ya os he dicho que es un poco ambigua su situación. Que todos nosotros nos alegramos de esta joya, de este tesoro que da gloria a Dios, luz que guía a los hombres, el profetismo, pero que nosotros nos esforcemos en la virtud, en la santificación en la vida ordinaria, en la sencillez de las pequeñas cosas.